que tenemos. Y nos enteramos de que efectivamente no solo nos da las evidencias, sino que nos muestra de cerca su gran amor y poder. Y algunas otras cosas, como saber que estamos en el camino indicado, en la iglesia que Él escogió con un propósito especial. La historia de ese nos lo dejó saber. Y también las cosas que aún ocurren al lado nuestro hoy en día. Como compartimos la historia de Biribó, también muy impresionante en Indonesia. Todas historias comprobadas y reales. Y bueno, a nosotros también nos asistió a Antier, nuestro Señor. Ayer quiero compartir también otro momento milagroso que obró en nuestra vida, y es que fuimos a cumplir unos controles de ontología en Cali, y de regreso ya en la tarde, porque tocó tardecito, ya eran las 5 de la tarde, se nos varó la moto. Y se varó porque cayó un aguacero mientras que estábamos en la cita, y cuando salimos le había pasado agua al tanque de la gasolina. Se había tapado el drenaje y se llenó, bueno, cogió agua el tanque. Así que no funcionaba. Yo intenté de todas las maneras, pero nada. Así que le dije a Magdalena, mamita, empecemos a orar, porque aquí no hay más sino oración. Dios puede resolver esto de inmediato, o puede enviar una persona, o puede, bueno, iluminarnos, lo que sea, enviar su ángel, y efectivamente. Yo me asombro es de la precisión, de lo exacto, de lo puntual que es todo. Porque en el momento en que yo no pude ya prender la moto, me bajé de ella, le dije a Magdalena, mamita, pásate allá para que nos vamos por esa calle. Una calle más sola porque estábamos por una calle principal. Entonces vámonos por allá. Y ella se bajó y apenas yo también me apegué de la moto y empecé a empujarla, crucé la calle y apareció detrás de mí un caballero joven de, de un semblante agradable, digamos como buena gente, como dice uno, y me dijo, ¿qué le ocurrió? Le comenté. Me dijo, ¿tiene un destornillador? Y dije, claro, el ángel que Dios envió. Yo le decía a Magdalena, mamita, si yo me quedo sentado en la moto, él pasa. O sea, 2 segundos, 3 segundos de diferencia y ya no tenemos la bendición. Dios lo hace en el momento preciso. Amén. Así que este caballero vino y nos ayudó a resolver el problema. Se drenó el agua del tanque. Se podía drenar. Había un dispositivo que yo no conocía en la moto. Así que él llegó no solamente a salvar la situación, sino a explicarme. Y muy amablemente, después de 10 minutos que estuvimos allí haciendo la solución, me dijo, vea, que Dios lo bendiga. Le dije, no, ya me bendijo usted también, Dios lo cuide y lo bendiga mucho, y nos veremos en el cielo. Y se fue y nosotros arrancamos y llegamos a casita, y, Y llegamos. y apenas llegamos se soltó otro aguacero terrible, pero Pero ya la un moto mano de estaba agua. drenada y estaba bajo cubierto. Así que gloria a Dios, porque esas son las bendiciones que siempre nos depara Amén. el Señor. Amén. Amén, qué rico. Soles Ah, sí, que me regalaron. sí, Son son gigantes, qué belleza, es qué enorme. hermoso. Bueno, No, así que con esto en mente, nos queda solo orar por gratitud y pedir que la presencia del Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Les invito a inclinar su rostro reverentemente. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial Eterno, queremos darle gracias. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Gracias por las manifestaciones de su poder que no cesan. Gracias por sus ángeles benditos, fieles a usted que tenemos aquí con nosotros. Y gracias por la obra de su Espíritu Santo. Clamamos que siga siendo viva en nosotros porque lo requerimos en estos tiempos difíciles y finales que tenemos, que estamos afrontando. Oramos por su presencia con nosotros y por su perdón en favor nuestro. Gracias, Dios. Clamamos y agradecemos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hay una declaración que les invito a revisar. La encontramos en el capítulo 12 de Mateo. Mateo 12:31, mamá. Porque es importante que tengamos en cuenta ciertas cosas. Saben que cuando estudié este tema de fondo, dije efectivamente, a veces pensamos que todo va bien, pero debemos ser cuidadosos porque el enemigo sabe cómo entretenernos. Mateo capítulo 12, verso 31 dice, Dice.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Bueno, vamos a correr un poquito. Allí está claro, hay dos cosas que parecieran contradictorias. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los seres humanos. Pero continúa y añade, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y bueno, se ha pensado y muchos los comparten cuando hemos hecho esta pregunta que qué es blasfemar contra el Espíritu Santo, pues hay muchas declaraciones, ¿no? Algunos creen que de pronto un asesinato atroz o que maldecir al Espíritu Santo es esa blasfemia, otros que quizá asesinar a un bebé que no ha nacido, bueno, cosas terribles, ¿no? Negar a nuestro Señor Jesucristo, o quizá un acto atroz muy horrible, extremadamente malévolo, cosas como esa, la gente piensa que eso es quizá adorar dioses falsos, que esa es la blasfemia. Pero podemos profundizar un poco, ¿cierto? Hay un punto de no retorno para nosotros como cristianos cuando caemos en el error de blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que vamos a mirar un poco de qué se trata, porque Jesús hizo estas dos declaraciones y nosotros sabemos, como lo declara Juan 16 en el versículo 8, que la obra del Espíritu Santo es convencernos. ¿Qué dice, mamá? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Allí mismo el versículo 13. Miren que dice que Él nos va a convencer de tres cosas importantes. De pecado, nuestra condición. De justicia, porque un día vendrá un juicio final. Y de juicio, porque habrá juicio. Además que nosotros debemos ser justos, ¿no? ¿Qué dice el versículo 13? Bueno, el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es otro concepto supremamente importante. La obra que Él hace complementaria es guiarnos a toda verdad. Es la agencia especial del cielo que nos conduce a la verdad y nos convence de nuestra necesidad. Pero dada nuestra condición, a veces, a veces cerramos nuestro oído a esa voz maravillosa, a esa voz dulce, a esa voz apacible del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos ser conscientes que no importa qué pecado o qué blasfemia cometamos, que no sea esa, seremos perdonados. ¿Qué dice, por ejemplo, Primera de Juan 1:9? Porque esta es una declaración que a todos nos compete. Mientras tanto, Salmos 86:5 revela el salmista, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Primera de Juan 1:9 añade. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren que Dios siempre añade bondad, siempre añade misericordia, amor. No solo nos perdona nuestros pecados, dice que además nos limpia de toda maldad. O sea, pone en nosotros ese deseo de no hacer más lo malo. Solo que hay que aceptarlo, solo que hay que obedecerlo. ¿Qué sucede entonces si no confieso mis pecados cuando soy convencido por el Espíritu Santo? Proverbio 28:13 hace una declaración importante, porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, ocurre que entonces Jesús no nos los puede perdonar, ¿cierto? Dios no nos los puede perdonar. Por lo tanto, escuchen esto, leamos primero Proverbios 28:13. Tres. 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Mire que toca confesarlos y apartarse. Eso es muy importante, porque a veces los confesamos, pero seguimos en ellos. Y eso hay que revisarlo con cuidado. No importa cuál pecado, cualquier pecado que no confesemos
es imperdonable, hasta que lo hagamos. Porque el perdón siempre sucede después del arrepentimiento, arrepentimientos genuinos, y de la confesión, como decía Nancita en su oración. Arrepentimiento genuino. Eso es lo que necesitamos. Porque hay un terrible peligro en resistir al Espíritu Santo cuando su voz nos dice, porque nosotros sentimos que vamos a dar un paso en falso, lo sentimos, Ujú. lo percibimos porque estamos en este camino, lo percibimos más fácilmente que una persona que no busca a Dios. Ahí mismo, la persona del mundo no se da cuenta, simplemente lo hace porque ese es su estilo de vida. Pero nosotros que hemos aprendido a caminar con Dios, sentimos ese reflejo, ese rechazo, ese, ese algo que nos indica no lo hagas que está mal. Es terriblemente peligroso porque resistir al Espíritu Santo lleva a su rechazo total en cualquier momento. Ya no nos va a hacer falta, ya no vamos a sentir que estamos en pecado. Así que vamos a dar vamos a llegar a ese punto de no retorno. Y por eso como cristianos nos toca revisar cuál pecado sigue siendo insistente en nuestra vida. ¿Qué cosa? A veces parecen cosas sencillas, ¿no? Cosas simples, como atentar contra nuestro cuerpo, de la manera que sea, con la alimentación, con los hábitos, con lo que sea, con dormir mucho, con trabajar mucho, con no hacer ejercicio, por ejemplo. Pero hay otros pecados que son muy, digamos que muy visuales, muy tangibles y muy abiertos. Sin embargo, la idea es que nosotros podamos alejarnos de todos ellos, muy alejados. Otra declaración que podemos revisar, bueno, es que si el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es el que nos guía a toda verdad, entonces, ¿cuándo necesitamos actuar? ¿Cuándo debemos hacerlo? Salmo 119:60 hace una declaración al respecto. ¿Cuándo debemos atender el llamado a no pecar o aceptar la norma? ¿Qué dice Salmo 119:60? Dice, Caramba. 60, Ajá. dice, me apresuré, no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Ven? ¿Se conoce la verdad del mandamiento del sábado? Ok, entonces me apresuro a guardarlo y no me retardo en ponerlo en práctica. Mm. Porque a veces conocemos la verdad, pero esperamos, ¿cierto? No esperemos. Conocemos la verdad del bautismo y decimos, no, todavía no me quiero bautizar. Por ejemplo, yo creo que aquí todos están bautizados, gloria a Dios. Si de pronto hay alguno que no se tarde. Ya Ginny se nos fue, que había visto por ahí alguien que nunca había visto, pero ya salió de la reunión. Así que debemos de hacerlo apresurados y sin retardarnos el aceptar las nuevas verdades. En 2 Corintios 6:2, tú búscame Hechos 22:16, 2 Corintios 6:2, el Señor declara, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Así que el momento es ya. Aceptar la obra del Espíritu Santo tiene que ser una disposición permanente nuestra, porque eso será lo único que nos ayude a alcanzar la condición que requerimos para dejar de pecar. Podemos dejar de pecar. Dios lo dice en su palabra. Y esta es una declaración. A ver, leamos Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Esta es la declaración con respecto a una verdad conocida y aceptarla y dar el paso de fe, ¿cierto? De aceptarlo. En muchas ocasiones en la Biblia lo leemos y nos dice que cuando somos convencidos de pecado debemos confesar de inmediato ese pecado. Por supuesto, con el arrepentimiento debido y con el deseo inmenso de no volver a repetir ese pecado. Hay otra advertencia importante, miren que es recurrente lo que Dios nos dice acerca de que habrá un día en que ya no más. Habrá un día en que ya no más.
En el ambiente prediluviano ocurrió un suceso grande y es que el Señor vino a ver lo que pasaba en la tierra. En Génesis 6:3 hizo una declaración y así Dios solemnemente sigue advirtiendo hoy también que su Espíritu Santo no va a continuar suplicándonos indefinidamente para que nos alejemos del pecado y obedezcamos a Dios, o sea, que debemos hacerlo. ¿Qué dice Génesis 6:3, mamá? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu para siempre. Mi Santo Espíritu. Esa advertencia hecha en los días de Noé es la misma que ocurre hoy. No nos rogará indefinidamente. Habrá un momento en donde ya nosotros, por cerrar nuestro entendimiento y nuestra aceptación a ese llamado que nos hace, pues podremos eh, correr ese riesgo. ¿En qué punto entonces podríamos decir, Mateo 13:13, que el Espíritu Santo deja de suplicar a una persona? ¿Qué dice? Es cuando las personas, a pesar de que ven, como vieron los del tiempo de Noé, vieron tantos animales entrar por cuenta propia al arca, eso era un milagro de Dios, ¿cierto? Y no atendieron el llamado. ¿Qué dice Mateo 13:13? Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso, Jesús mismo les dijo, por eso les hablo por parábolas, porque se han vuelto muy duros de corazón, cosa que el que está atento y el que ha sido receptivo va a entender y va a ver, pero los que no, aunque vean, bueno, el tiempo se nos acortó bastante, así que lo que queremos decir entonces finalmente es que Dios por medio de su Espíritu Santo nos trae luz, como lo declara Juan 1:9, mamá, Juan Ujú. 1:9, y convicción, Juan 16:8. Primera de Juan. No. Juan 1:9. Habla de Jesús, que es la luz, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén, amén. Y en Juan 16:8, nosotros debemos reconocer que Dios ha dado la provisión completa, diciendo que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué dice Juan 16:8? Ujú. ¿Lo tienes? Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén, amén. La declaración de Proverbios 4:18 y 19 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda nuestra es así por la provisión que hace Dios a través de su Santo Espíritu. Va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que dejemos de pecar. Pero el camino de los malvados es como la oscuridad. Por eso añade en Juan 12:35, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Aprovechar la luz que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Hay mucho más que quería compartir, lo dejaremos para otro momento, porque hay cosas muy importantes que nosotros como cristianos desatendemos, pero que debemos revisar con cuidado a fin de que no nos ocurra la declaración que Dios hizo en Mateo 25. Jesús mismo habló Mateo 25, 34 y 41, en donde dicen, vengan benditos de mi Padre. En cambio a otros que creen que son cristianos y salvos, les dice, apártense de mí. Así que la obra completa del Espíritu Santo no solamente nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos guía a toda verdad, sino que nos impulsa a las obras que deben ser añadidas a nuestra fe. Que Dios nos ayude y nos bendiga y que podamos estudiar profundamente este tema para que como cristianos podamos andar en luz y en camino correcto. Un abrazo para todos. Que Dios les guarde y un feliz sábado. Ahí están las oraciones, papá, por favor. Bueno, sí, Sí. Amén. 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 Feliz sábado, gordo. Amén, papito. Chao, Gracias por tesoro. estar ahí, tesoro. Vamos a entonces